Abelardo Castillo, Buenos Aires 1935, fue un reconocido escritor que se propuso comenzar su carrera desde muy joven. Soñaba con ser un poeta maldito y brillante y dejar como herencia una gran obra literaria. A sus 18 años inició la escritura de sus diarios con la firme decisión de convertirse en un escritor, aunque él aseguraba que nunca llegó a sentirse un profesional. Para mí, los escritores son los otros, solía decir. Durante las últimas 6 décadas, la escritura y el ejercicio de la lectura de los clásicos lo llevaron a reflexionar sobre el oficio y a apuntar sus ideas en cuadernos y manuscritos. Sus primeros escritos se parecían más a una novela de iniciación. En ellos relató las vivencias de un incipiente escritor de provincia que terminaría viajando a la capital federal en busca de nuevas oportunidades. Abelardo nació en Buenos Aires y su familia luego se trasladó a San Pedro, donde el escritor vivió hasta los 18, y en el 52 regresó a Buenos Aires, por lo que se podría decir que la mayoría de las obras de Castillo se basaron en una experiencia propia del autor. Castillo tiene una larga trayectoria en la publicación de cuentos, novelas y obras teatrales. Es allí donde demuestra su conocimiento y vivencias de la vida pueblerina junto al sentimiento de dolor, traición, desgracia y discriminación, de la mano accionaria a su alrededor de la prostitución y el patriarcado. Ya que Castillo se basa en experiencias personales y reales, su género literario se lo podría describir como realismo. El realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales. El realismo surgió en Francia durante la primera mitad del siglo XIX, tras la Revolución Burguesa del 48. Sus autores pioneros fueron Honoré Balzac, Henri Bell, y se desarrolló plenamente con Gustave Flaubert. Esto se extendió también a las artes plásticas en Latinoamérica. Este género suele describir una realidad en la cual nos muestra un contexto histórico social, la realización de una denuncia directa o indirectamente sobre la o las problemáticas sociales que desarrolla la historia. La principal condición del cuento realista es la verosimilitud, es decir, crear la ilusión de que lo que pasa en el cuento nos puede pasar a nosotros un día normal. Por lo tanto, este género es una representación seria y a veces trágica de la realidad. Además de esta condición, algunos rasgos fundamentales del realismo son: procura mostrar en las obras una reproducción fiel y muy apegada a los detalles de la realidad, por lo que abundan descripciones. El realismo literario se opone asimismo directamente a la literatura fantástica. Hace uso minucioso de la ejemplificación para mostrar diversos perfiles de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares. Lo cotidiano y lo no exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales, según una mentalidad burguesa, materialista e individualista. El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad, por lo que se transmite unas ideas tradicionales o progresistas de la forma más verídica y objetiva posible, recurriendo frecuentemente al género de la novela de tesis. Estas características se pueden ver claramente en uno de los cuentos más populares de Abelardo Castillo, La madre de Ernesto, publicado dentro del libro Las otras puertas en 1961. Se consiste en una especie de fábula cuya moraleja implícita podría resumirse en una genérica condena moral hacia la prostitución. Además de esta denuncia, el relato plantea otras singularidades destacables, como el hecho de que lo reprochable en la escena de prostitución es sobre los varones que la demandan, ya que ellos sabían que sería la madre de su mejor amigo de la infancia. Aunque el autor no lo especifique, el relato nos lleva de una experiencia adolescente y aventurera al drama de una madre prostituta que dejó de relacionarse con su hijo y el padre de su hijo. La madre de Ernesto presenta la situación inicial con un grupo de jóvenes que se enteran de la nueva mujer que trajo el turco, dueña de una estación de servicio que por la noche se convertía en un club nocturno clandestino involucrado en el tráfico y prostitución de personas.
El desarrollo de la historia comienza a presenciarse cuando uno de los amigos siente vergüenza, miedo y culpa ante la situación del reencuentro con la mamá de su amigo. De acuerdo al contexto histórico, por el vehículo utilizado, se podría estimar que están en el año 1955. Las problemáticas sociales que se presentan en el cuento son principalmente el abandono de hogar, la prostitución y la trata de blanca junto al tráfico de personas. En su mayoría, las que sufren de esta problemática social son mujeres que tienen entre 18 y 35 años. Son argentinas, bolivianas, paraguayas, dominicanas o chinas. Trabajan en talleres textiles, clandestinos o son sometidas a tareas sexuales y por sobre todas las cosas resultan ser muy vulnerables por sus condiciones socioeconómicas. Entre 2018 y 2019 hubo 1.000 allanamientos relacionados con el delito de trata de personas. Fueron detenidas 600 personas y 2.800 víctimas fueron rescatadas. La mayor parte de las personas recuperadas de este tráfico humano respondían a delitos laborales, seguidos de delitos sexuales y reducción a la servidumbre. En conclusión, los cuentos realistas nos permiten tomar partido, posturas y realizar nuestras propias opiniones sobre ciertas problemáticas sociales, ya que se basan en las denuncias de estas, permitiéndonos así conocer más sobre la parte más oculta de nuestro mundo, del cual una gran parte de la sociedad, por intereses propios, es cómplice. Asimismo, los cuentos de Castillo, generalmente inspirados en hechos reales, nos dan la certeza de que cabe la posibilidad de la acción de sus palabras.